Buenos días. Este es el instructivo explicativo de la Guía de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en los 3 componentes para el grado sexto A, B, C y D, que tienen que ver con la señora Alexandra Vázquez, y sexto E con el profesor José Ramos López. En este caso, componente biológico, vamos a ver nutrición en los seres vivos y vamos a explicar la función de la nutrición en las plantas. Recuerden que el horario de atención es de 7 a.m. a 1 p.m. En la actividad de reconocimiento de la primera unidad en biología, nosotros vimos transportes y mecanismos a través de la membrana. No nos quedó muy claro lo que eran los mapas conceptuales, entonces vamos a empezar elaborando el siguiente esquema que nos trae el transporte pasivo y el transporte activo y nos permite escribir una pequeña definición y escribir los tipos y los ejemplos. Entonces, en el caso del transporte pasivo, podríamos escribir que es el transporte a través de la membrana sin gasto de energía. Entre los ejemplos, entonces tenemos a la ósmosis, ¿cierto? Que es un proceso de transporte pasivo, y en la anterior guía dijimos que cuando sudamos en la clase de educación física, este proceso es ósmosis. De la misma forma, se llenan todos los espacios. En el desarrollo de la temática, vamos a ver nutrición en plantas. Recuerden que estamos viendo nutrición y transportes a través de la membrana. Entonces, por favor, lee cuantas veces sea necesario. No siempre el que entrega primero tiene mayor comprensión del tema. Subraya, no te olvides de subrayar las ideas principales que te servirán para el desarrollo del tema. Por ejemplo, aquí subrayamos la parte de la raíz y la parte de la savia bruta, que es una combinación entre agua y sales. Eso te va a servir después. Tú subraya lo que consideres necesario para llegar a las actividades de profundización. Entonces, en la primera te pregunta qué es la fotosíntesis, esta ya está resuelta. Es un proceso químico en el que las plantas transforman el agua y las sales minerales. De la misma forma, entonces se resuelve el literal B. Pero entonces ya sabes que vas a formar oraciones completando las palabras. En este caso habíamos dicho que las plantas toman por la raíz el agua y las sales minerales, entonces completas. De esa misma forma completas todos los espacios de estos enunciados. En el ejercicio 2, entonces anteriormente subrayamos, vuelve a las ideas que subrayaste y comprueba si las oraciones son verdaderas. En esta tenemos un pequeño dibujo de una planta y a un lado tenemos la fotosíntesis y la respiración. ¿Quiénes salen? ¿Quiénes ingresan? Entonces empezamos con qué gas toma la planta para realizar la fotosíntesis. Entonces, como lo toma, quiere decir que está ingresándose. Entonces lo vamos a colocar en este extremo. Por favor, vuelve a la lectura para completar estas casillas con los gases que ingresan y los gases que expulsan. En la actividad de transferencia, entonces nos piden que tomemos unas semillas y que las pongamos a imbibir. ¿Qué es la imbibición? La imbibición es la toma de agua. Ya sabemos que la toma de agua ocurre por ósmosis. Entonces cambia el agua las veces que sea necesario para que no se vayan a podrir, pero que crezcan las semillas de tal forma que empiece a salir su raíz. Después le echas algún color de cocina, algún colorante de cocina, para ver si las sustancias entran a través de la raíz. Sécalas, sácalas, sécalas y observa. Más o menos así. Esta no es de frijol, pero te va a servir. Esta es una semilla que hizo el proceso de imbibición. Aquí le está saliendo la radícula. Entonces vemos la diferencia de tamaño y sabemos que la semilla creció. Después escribe tus observaciones antes, durante el experimento y después del experimento. Todas las anotaciones en este recuadro. Recuerda que no debes utilizar más espacios de la guía. O sea, no debes transcribir al cuaderno y marcar las hojas antes de fotografiarlas. Responde qué proceso de transporte a través de la membrana se evidencia en las semillas. Entonces marca el que tú consideras que fue lo que sucedió en las plantas. Y como argumentación, entonces escribe si sí está relacionada con el transporte a través de la membrana. ¿Cómo? Escríbelo aquí.
Ahí finalizaste biológico y entras a componente químico. En componente químico, entonces vamos a seguir estudiando las materias y sus propiedades y vamos a comparar la composición de las sustancias como sustancias puras y mezclas. Tenemos una primera imagen que es un sancocho, está hecho de pollo, de plátano y tiene algunas cosas allí. Tenemos hasta un aguacate aquí afuera. Entonces dice, actividad de reconocimiento. Estas preguntas son para hacértelas a ti mismo o a otras personas de tu familia para comprender el tema. No debes resolverlas ni en la guía ni en el cuaderno. No, son preguntas de presaber, de que sepamos a qué es lo que vamos a apuntar en el desarrollo de este tema. Son para comprender el tema. Entonces, mira qué te sugiere la palabra mezcla, ¿cierto? ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué ingredientes se necesitaron? Ahí pudimos ver el pollo. ¿Cierto? Nombra el procedimiento realizado para hacer dicho alimento y nombra algunas mezclas, se empieza a recordar, en quinto a veces hacen ensalada de frutas, ¿sí? Que son mezclas, entonces mira qué cosas son mezclas. Después empieza el desarrollo de la temática. Recuerda que si llegas a este punto ya debes saber que debes subrayar todas las ideas principales y las cosas que te parezcan importantes. Aquí yo encerré en el óvalo el hidrógeno porque esta es la forma en que aparece en la tabla periódica un elemento cualquiera del cual se desarrollan todas sus características y nos dicen en qué posición de ese recuadro está esa característica. Entonces, por ejemplo, aquí en el extremo superior izquierdo encontramos el número atómico, en el extremo superior derecho encontramos la masa atómica, central está el símbolo y en la parte de abajo encontramos su nombre, que en este caso es el hidrógeno. Sigue subrayando, por favor, sigue subrayando, que necesitas subrayar. Entonces, después de que subrayes y tengas claros los conceptos, entonces en este espacio, a modo de conclusión, escribe brevemente lo que aprendiste. Luego de realizar la lectura, entonces complementa tu refuerzo, complementa lo que hiciste aquí con este mapa. Miremos a ver si lo que tú escribiste aquí tiene algo que ver con esto de acá y si está en ese orden. Entramos a las actividades de profundización. Entonces, si ya tienes claros los conceptos, puedes empezar marcando esta tabla con una X, si no, regresa y vuelve a leer. En el caso de las sustancias, tenemos unas sustancias para trabajar y tenemos las 4 formas en las que se puede encontrar: elemento, compuesto, mezcla homogénea y heterogénea. En el caso del vinagre, el vinagre es una sustancia compuesta de ácidos y agua, entonces podemos considerarlo una mezcla. Esa mezcla, como no se ve sino una sola fase, cuando uno ve el vinagre, ve una sustancia blanca, solo ve esa transparencia de ese líquido. Entonces quiere decir que como tiene una sola fase, es una mezcla homogénea. Y así es el resto de las sustancias que hay aquí. Después de que hagas eso, entonces vienes acá y encuentras 7 palabras claves del tema. Este es un adelanto de lo que veremos después. Entonces, aquí yo señalé metal, pero no hace parte de las 7 palabras claves. Las encuentras allí. Si tienes dificultad y quieres una pista, pues adelanta al siguiente ejercicio y allí encontrarás las 7 palabras. Entonces dice, realiza un dibujo ilustrando cada palabra del ejercicio anterior. Quiere decir que las palabras que debías haber encontrado son estas. Yo coloqué aquí símbolo, lo traje de allá, ¿lo vieron? Es el mismo. En la tabla periódica los elementos, ¿cierto? Los podemos representar con símbolos y están así representados en recuadros. Tú puedes hacer más si conoces otros. Y igualmente llenas cada uno con un dibujo de lo que tú consideras que corresponde a la palabra. Nos vamos a la actividad de transferencia. En la tabla periódica ya les dije que hay un elemento principal donde están todas las características que nos indican que en los otros recuadros están todas las características de la misma forma. Pero en este caso también hay un lugar donde nos dicen cuáles son metales, cuáles son elementos de transición, cuáles son no metales, semimetales y así de acuerdo al color. En este caso los metales los encontramos en este lado y nos servirán para más adelante. Usted debe, como estudiante, ir verificando cuáles son los que tiene con su tabla periódica que se solicitó al principio de año. Entonces, dentro de las actividades de transferencia hay, por ejemplo, dice dónde ubicarías en el esqueleto de la tabla periódica los elementos metálicos. Utiliza el color azul para evidenciar tu respuesta. En la diapositiva anterior vimos que los elementos metálicos aparecen en el lado izquierdo de la tabla periódica. Entonces,
Este es el esqueleto y yo lo voy a colocar en el lado izquierdo de color azul. Y así hago con todas las preguntas que hay ahí. Lo que no me alcance para resolver en los espacios, por si son muy pequeños, entonces ya sabemos que debemos utilizarlos en los márgenes de la hoja. Allí ya terminaste componente químico. Y si llegaste hasta, empiezas componente físico y si ya sabemos que nuevamente hay una actividad de reconocimiento. Observa la ilustración que hay a continuación, es una pequeña historieta de un niño, ¿cierto?, que quiere ver la televisión y la mamá le dice que no, que apague el televisor y vaya a su cuarto, que vaya a ayudarle a meter la ropa en la lavadora. Entonces es como una introducción a lo que estamos viendo de la electricidad. Entonces escribe aquí con tus propias palabras qué es la electricidad, qué hace que funcionen los electrodomésticos y cómo llega la electricidad hasta tu casa. Miras el dibujo, después contesta las respuestas. Y empieza el desarrollo de la temática que es la electricidad y no te vas a encontrar con la historia de Benjamin Franklin y cómo descubrió la electricidad, ¿cierto? Y cuáles fueron sus estudios sobre cargas positivas y negativas. Si ya casi finalizas tu estudio, entonces por favor recuerda que debes leer y subrayar las ideas principales en todo el texto. Aquí yo subrayé esta idea principal. Cuando hay una tormenta eléctrica se crean dos corrientes, una que arrastra en sentido ascendente los cristales de hielo presentes en las nubes cargados positivamente y otra que arrastra en sentido descendente el granizo cargado negativamente. Durante una tormenta eléctrica, la superficie de la Tierra tiene carga positiva por el fenómeno de atracción de las cargas opuestas. Tú subraya las ideas principales que creas que consideres necesarias que vas a usar a lo largo de la unidad. Entonces subraya que te servirá más adelante, señala lo que te servirá más adelante y empieza tus ejercicios de profundización. Entonces el espacio pequeño, estos espacios pueden ser pequeños, entonces se escribe al margen de la hoja. Recuerda que es breve. Entonces dice que mires cómo es el experimento de Benjamin Franklin, ¿cierto? Y que indiques qué le sugirió ese experimento, cómo se dan lugar a los relámpagos, qué razón, por qué razón cuando un relámpago cae sobre un pararrayos no hay daños en su estructura. Y acá en la última sí están los renglones para escribir. Entonces retomando las actividades de la guía anterior, ¿cierto? Tal como el ejemplo de la cafetera en la actividad de la unidad anterior, entonces esta vez en la imagen de reconocimiento hay lavadora, televisor, bombilla y escoge la que tú desees para mirar la transformación. Si la energía que entra al electrodoméstico es eléctrica y se transforma en energía mecánica o en energía calórica y lo escribes. Y en la actividad de transferencia, entonces regresa a tus notas que subrayaste, qué carga tiene la Tierra y escoge la respuesta correcta. En este caso, allá decía que la Tierra tiene carga positiva, ¿cierto? Entonces la marcamos y escribimos que es por el fenómeno de atracción de cargas opuestas. Entonces, de la misma forma, señalas las otras preguntas y justificas tu respuesta brevemente. Aquí ya finalizaste. Felicitaciones, finalizaste la unidad. No olvides llenar las preguntas comportamentales porque estas son las que nos ayudan a saber qué tanto has aprendido, qué tanto entendiste la guía, ¿cierto? Las actividades que habían en ella y nos ayuda a nosotros para mejorar a la hora de hacer las guías y la actitud que has tenido como un modo de autoevaluación respecto a tu guía. Espero que te estés cuidando. Cuídate.